Habías amigos del arte de charlar, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de finanzas personales. La verdad es que nunca hemos hablado de este tema. Considero que vivimos en una cultura que nuestros papás es muy extraño que nos hablen de finanzas personales. O sea, no sé ustedes, pero a mí nunca en la vida me hablaron de finanzas personales. Nunca me dijeron cómo llevar un gasto, nunca me dijeron cómo registrar algo. Nunca me dijeron que las tarjetas de crédito eran mis amigas en cierto momento, pero en otro no. Entonces, pues, hoy vamos a hablar de este tema. Saquen su libreta, saquen su pluma, porque seguramente hoy vamos a tener muchos tips. Y para hablar de este tema, se encuentra conmigo Álvaro Silva. Él fue el primer invitado con el que grabamos video. Nos salió como tan bien ese episodio. Fue un tanto correteado ese episodio, debo de confesarlo. Em Sí, 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 sí. Y por eso dijimos: "No, tenemos que repetir con Álvaro", porque él ha sido un excelente invitado. Álvaro, Gracias. Hola, Carlos, bien. oye, licenciado en Ciencias de la Comunicación, experto en finanzas personales, Sí, en negocio de negocios internacionales. ajá, ajá. Perdóname, No, 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 yo soy el comunicólogo. Em, experto en finanzas personales, Álvaro. es correcto. ¿Qué onda con estas finanzas personales? ¿Qué pasa con estos números, con estas cuentas que muchas veces no nos salen, que muchas veces llegamos rozando la quincena? Termina la quincena y ya tenemos 20 pesos y bien nos va. O vamos con los gastos como súper exactos. Así es. Pues, gracias, Carlos, por la bienvenida, por la invitación otra vez. Lo disfruto mucho platicar aquí contigo y en tu espacio. Pues, hablemos de finanzas personales. A ver, muchos piensan que las finanzas, al llevar la palabra finanzas, pues, es un tema de complejidad, de números y demás, cuando, pues, todo tenemos lo básico, es sumar, saber sumar y restar, y creo que eso, pues, desde la primaria, ¿no? Entonces, partamos desde ahí, pero sí agregar la parte de, personales, es ahí cuando pues, eh, se nos va un poco difícil a veces, porque, sí no es lo mismo finanzas corporativas, finanzas, a finanzas personales, por ejemplo. De hecho, he conocido a muchísimos clientes, digamos, clientes pacientes, que son expertos en sus compañías, que son directores, gerentes de finanzas, pero las finanzas personales las traen, hechas un desastre. Y esto me di cuenta justo cuando empezaba a estudiar una maestría en finanzas y dije, bueno, para poder, ayudar mejor a mis clientes, y es ahí cuando me doy cuenta que no tiene nada que ver, o sea, sí me aportó muchísimo la maestría, para conocer más del tema y demás, pero, no tiene nada, nada que ver con las finanzas personales. Entonces, pues, es importante saberlas separar. Y ahorita ya, lo padre es que ya me he dado cuenta que en diferentes universidades, lamentablemente más en las privadas, ya se empieza a dar la clase de finanzas personales como talleres, pero ya empieza ese tema de educación, pero antes A mí no me tocó. O ajá, sea, yo sí, tuve la fortuna de estudiar en una universidad privada y no me tocó finanzas personales. O sea, me tocaba como finanzas de negocios, todo lo administrativo, pero personales nunca en la vida me tocó. Y ahora es cuando realmente me estoy enfrentando a esta onda de las finanzas. sí. O sea, mi primer Excel de finanzas, Ajá, de saber cuánto gastaba, cuánto ganaba, lo hice a los 29 años. ujú, Tal ujú. vez, ahorita tengo 31 y en estos 2 años nada más lo he abierto unas, o sea, real, sigo con esta onda de mis finanzas sin poner orden, ¿no? Y entonces me genera mucha duda, ¿de dónde arrancamos para poner orden en estas finanzas personales? Porque seguramente hay muchos, al igual que yo, Sí, o sea, nunca aprenden de finanzas hasta que el banco ya les metió un gol con la sí. tarjeta o hasta que se quedaron en ceros y tienen una emergencia. Sí, 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 justo a mí también como tú me tocó aprender a la mala, este, cuando, pues sí, a la mala es ya haciéndolo en la vida real, y como todos, o como el 60% de los mexicanos, o 70% de los mexicanos, nos endeudamos en la etapa joven, por ahí de que estás en la universidad y está un stand.
y el estante te está diciendo: ¿quieres dinero gratis?". Eso es lo que yo escuché, pero en realidad me estaban diciendo: "¿Quieres una tarjeta de crédito?". Entonces, pues, yo dije: "Sí, vamos a sacar la tarjeta de crédito", ¿no? También la de la escuela era una tarjeta de crédito que te dejaba pasar a la A la universidad. universidad. Entonces, pues, de ahí mismo ya empezabas con el tema de era una tarjeta de débito y ya entonces ya te ayudaban a sacarla de crédito más fácil. Y entonces, pues, deuda, piensas que es como una extensión de tu sueldo, de tus ingresos, y nada que ver. Es una herramienta que te ayuda a, ya sea apalancarte o a tomar diferentes estrategias, pero lamentablemente confundimos que es una extensión de nuestros ingresos. Entonces, pues sí, aprendemos a la mala, para llevar nuestras finanzas. Y entonces, siempre, 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 siempre lo voy a repetir, eh, lo básico de las finanzas personales es justamente ese presupuesto, es tener un presupuesto y más que un presupuesto que es diferente, a un registro de gastos. Presupuesto es lo que piensas que vas a gastar durante un periodo de tiempo Ujú. y un registro de gastos es realmente lo que está sucediendo. De hecho, yo con mis clientes le digo: "A ver, préstame hazme tu presupuesto y la siguiente vez que nos reunamos, lo revisamos". Y ya lo revisamos el presupuesto y pasan un mes, 2 meses y les dejo de tarea que lleven su registro de gastos y le digo: "Oye, ¿se parece tu registro de gastos al presupuesto?". Me dice: "Nada que ver, Álvaro". Me dice: "Se me olvidaban estos gastos, estos ingresos incluso, pero más los gastos". Entonces, a partir de ahí, de tener un presupuesto y un registro o un registro de gastos, que sería más importante para saber tu comportamiento, pues, para medirlo. Okey, entonces arranquemos primero con el presupuesto y luego desenvolvemos el registro de Sí. gastos. ¿Cómo comenzamos a dividir este presupuesto? O sea, ¿qué porcentaje destinamos a cada cosa? Porque, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos, vamos a hablar, no sé, de números, vamos a dar ejemplos, tenemos 10,000 pesos, de los cuales, 5,000 destinamos a viajes, Ah. 2,000 a despensa y los otros 3,000 a entretenimiento, y luego ya estamos corriendo con los gastos. Entonces, ¿cómo dividimos este presupuesto? Y esto lo podemos ajustar como a cualquier número. Yo tomé 10 porque es un número redondo. Sí, 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 más fácil de trabajar. Am, de ahí hay una segunda parte muy importante que se llaman, tus objetivos, tus sueños, tus objetivos inamovibles. Esos objetivos que hacen que vibre tu alma y que vibre tu vida y que tengas un objetivo, obviamente lo tratamos de poner financiero, y que ese objetivo pese más que el tema de los entretenimiento, de las cu los gastos como variables o no importantes, ¿no? Bueno, es importante tener, ¿por qué? Yo les recomiendo a los clientes que se paguen a ellos mismos, bueno, a los alumnos, a las personas que les ayudo, que se paguen primero a ellos mismos. ¿Cómo es eso? Generalmente lo acabas de describir, gastos básicos. Nos vamos como los gastos básicos, después como comodidades, que no son necesarios, pero pues sí es cómodo tener todas las plataformas de streaming, el acceso al gimnasio que tenemos o demás. Después vienen sus gastos variables de diversión, de vacaciones o gastos, pues incluso lujos. ¿Y qué pasa al final? Ah, bueno, me sobró este dinero, ya lo ahorro, ¿no? Si es que te quedó. Si es que te quedó. Sí. Generalmente tenemos esa cultura y es ahí lo primero que tenemos que cambiar, a cambiar al págate primero a ti mismo. O sea, entran tus 10,000 pesos y supongamos que tus gastos fijos son 5,000 pesos, ¿sí? Segundo, tú tienes un objetivo y ese objetivo puede ser tu casa, tu auto, tu maestría, tu carrera, generalmente que sea algo
que te vaya a dejar más, ¿no? Digamos, una inversión o un activo. Y entonces o una inversión que te ayude a juntar para algo, y entonces ya te pagas luego, luego ahí, creándote con un plan que jale ese mismo dinero, y entonces sucede que gastas los básicos, tu fondo de ahorro, tu casa, o sea, tu ahorro que estás haciendo, si quieres 1,000, 2,000, 3,000 pesos, supongamos que son 2,000. Y entonces ya te obligaste a ahorrar para ese sueño, ya estás creando un activo, ya sea también puede ser para el retiro, por ejemplo. Y eh, ahora sí lo que sobre, pues gástatelo, ¿no? En tus gastos variables, en tus comodidades, en lo que tú gustes. Y entonces así ya hiciste ahorrar antes para ti, pagarte a ti mismo para tu yo del futuro, no sabemos si yo del futuro de 1 año, 5 años o hasta la vejez, y ya así es llevar mejor unas finanzas, personales. ¿Sí me explico? Así te obligas a ahorrar y así alcanzas tus objetivos muchísimo más fácil. ¿Qué porcentaje entonces podemos, destinar al ahorro? Porque, igual muchas veces nos vamos al extremo, ¿no? De repente ahorro el 70% y vivo con el 30. Ojalá. Y, ¿qué pasa con el fondo de emergencia? ¿Debemos de tenerlo? ¿Ya está incluido dentro de este ahorro o es un concepto aparte? A ver, esto es muy mío, ¿eh? Esto es muy mío y de varios, expertos y compañeros en finanzas, profesores y demás, eh, de que y yo sí les invito a todos a ahorrar más de lo que generalmente dicen los libros. Esos libros, te dicen 60, 30 y 10% a largo plazo, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida que esos libros fueron por expertos financieros en Estados Unidos o en otros países primermundistas, ¿no? En los cuales, pues sí, las condiciones para el retiro son mejor y demás. Eh, en mi recomendación, y también todo depende de tus objetivos de vida, sí, y me voy a adelantar un poquito, que todos los expertos financieros sabemos que estamos muy mal para el retiro, que incluso ese 10% no te va a alcanzar para el tema del retiro, apenas si te va a ayudar a sostener. Entonces, yo sí invito a las personas que máximo de sus gastos se ahorre el 60 al se gaste, perdón, que de sus ingresos se gaste del 60 al 70%, para que todo lo demás se pueda ayudar a crear un activo y alcanzar una libertad financiera, que ya sé que suena como un tema de vendehumos, pero la libertad financiera sí se puede alcanzar. ¿Qué es la libertad financiera? ¿Para tú te suena algo la libertad financiera o para ti cómo describirías la libertad financiera? Para mí, libertad financiera es estar tranquilo con los números. O sea, eso es como en esencia, ¿no? Que no estés corriendo, que digo, también tener libertad financiera, tal vez en algún momento te alocaste y te descarriaste, Ajá. pero yo creo que en la mayor parte del tiempo es estar tranquilo con los números. Okey. Cubrir gastos, Ujú. tener ahorro, tener como estos objetivos, Sí. eso sería para mí. Te lo totalmente, totalmente, y te lo complemento con que esos ingresos no dependan de ti. O sea, que esos ingresos puedan depender de inversiones, de una empresa que trabaje sin ti, de bienes inmuebles que te generen, y entonces, tus ingresos no solamente dependan de ti, ¿no? Que eso es al final lo que queremos llegar en la parte del retiro, ¿estás de acuerdo? O sea, ya no tener que depender de alguien, sino de nuestras inversiones, de nuestros fondos de ahorro, de nuestros inmuebles, de nuestras empresas o demás. Entonces, regresando al tema de cuánto quieres ahorrar o cuánto debemos ahorrar, pues depende de a qué edad quieres alcanzar esa libertad financiera. Hay quienes la van a alcanzar a los 50 años, que es casi nadie, ¿no? 50, 55. Hay quienes la van a alcanzar solamente hasta su retiro y ahí más o menos, y van a tener que bajar su calidad de vida. Hay quienes nunca la van a alcanzar y van a tener que trabajar toda su vida. Entonces,
La libertad, perdón, entonces depende tú de cuánto quieras, cuándo cómo quieras alcanzar esa libertad financiera. Ahora, hablando de porcentajes, me dices: "Oye, el fondo de emergencias", ¿no? Ya tenemos un circulito del 100% de tus ingresos. Yo recomiendo el 60% a gastos fijos y variables, ¿okey? Gastos fijos y variables. Después depende si eres, empleado o autoempleado. Si eres autoempleado, pues sí te recomendaría que tengas un fondo de emergencias de 6 meses a un año de tus gastos fijos, ¿sí? De tus gastos fijos, para poder vivir. Ujú. Pero si eres empleado, bueno, tienes ahí un tema de protección, que es, ya sea una liquidación o, un finiquito que te puede ayudar. Entonces, tener de 3 a 6 meses en temas de, de en el fondo de emergencia. ¿Dónde poner ese fondo de emergencia que esté disponible, pero tampoco que pierda su valor, de la inflación? Entonces, en una inversión como CETES, que está disponible y que al mismo tiempo va creciendo, eh, junto con la inflación y no, pierde su poder adquisitivo, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación. Gastos, ahorro de emergencia. ¿Qué viene después? Dependiendo la edad. Y esto sí se me hace muy importante, Carlos. Eh, tener tu plan privado de retiro después de esto. ¿Por qué? Eh, porque no hay inversión que sí es mucho el tema de deducibilidad, pero uno, garantizar un tema de vejez que está muy y aprovechar el tema de interés compuesto, que entre más tiempo muchísimo mejor. Y 2 por el tema de, deducibilidad, o una de 2 vas a dejar de pagar menos impuestos o vas a tener saldo a favor. ¿De cuánto? Depende de tus números, eso que lo veas con tu contador, con tu contadora. Pero no hay inversión que te dé sus beneficios de o dejar de pagar como de entre el 20 al 35% de impuestos o que te regresen ese dinero saldo a favor. No hay inversión tan segura, no hay inversión, que te garanticen, eh, ese retorno. Entonces, ya con ese dinero, pues, ya puedes que te regresen o que dejes de pagar menos impuestos, pues, ya lo puedes poner a trabajar en otros lados, en inversiones, en negocios o demás. Y es ahí donde, si ya tenemos el 60% de nuestros gastos, 5% de nuestro fondo de emergencia, 10% de ahorro para el retiro, dependiendo la edad, hasta los 30. Si ya tienes más, ya súmale un poquito más de porcentaje. Ya estamos en esa edad de sumarle porcentaje. Exactamente, 12, 13%, ¿no? Y entonces ya te quedan 25% para poner a especular en inversiones más, volátiles, en banca patrimonial, en, fondos variables más que fijos, y fijos también depende de tu esquema, de tu, perfil de riesgo, o en negocios, que los negocios son, los que más rendimiento te pueden dejar, pero los que más riesgo tienen, ¿no? Pero diversificar para poder alcanzar antes esa libertad financiera. Oye, tengo una pregunta así como súper personal Sí. y es, ¿qué tan conveniente es invertir en moneda extranjera, para ser más exactos, en dólares en este momento, versus el peso? Porque, no sé, hace como un año más o menos, de repente tenía ahí ahorrados unos dolaritos. Ujú. Viene el cambio de gobierno, el dólar se dispara y salgo ganando bastante como dinero. Entonces, ¿es conveniente, no es conveniente? Y más por todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Hay guerras, la estabilidad del país no es como la mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Nadie te puede decir eso.
dependiendo, o sea, el dólar siempre va a estar no siempre, pero sí, lo más seguro es que va a estar, tiene una reserva muchísimo más fuerte. Entonces, el dólar va a estar muy volátil, pero así como te digo, el día de mañana puede estar estable o puede bajar por las decisiones del presidente, Ujú. también puede subir, ¿no? Entonces, ahora, eh, muchos me comparan de entre el China y Estados Unidos. No, es que China ya está más fuerte, que quién sabe qué. De Estados Unidos, Estados Unidos tiene una reserva, en oro y demás, que le da todavía esa fortaleza. Para mí, el dólar todavía es un instrumento fuerte este, para guardar tu dinero, ¿no? Mucho depende de para qué, pero para poder diversificar. Ahora, no te puedo decir: "Sí, el dólar va a subir", nadie lo sabe, ¿sí? No lo sabemos, dependiendo es muy especulativo y dependiendo de las decisiones que se tomen en el país, pero sigue siendo por delante una moneda más fuerte que el peso mexicano y donde también, pues, México puede guardar sus reservas, en lugar de comprar oro, pues, compra dólares, por ejemplo, ¿no? Por cualquier cosa de una crisis económica. Entonces, tienen el respaldo entre una moneda más fuerte, más apreciada. Pero todo puede suceder, tanto como comprar o bajar. Lo Claro. importante es no invertir en algo que no conoces, ¿no? Investigar, leer y demás, y no poner todo en una misma canasta. Okey, diversifiquemos. Justo Exactamente. me encanta que dices ahorita guardar dinero, y es que a muchos nos funciona así, ¿no? Tal vez invertimos en moneda extranjera, porque si lo tenemos en peso mexicano, nos lo gastamos y luego estamos sufriendo. Sí, sí. Em, pero bueno, regresando a este tema Sí. de presupuesto. Entonces, 60% para gastos variables, Y fijos, fijos, fijos. y del 20 al 30 en ahorro. Eso es lo que yo recomiendo. Ujú. Si quieres alcanzar un buen estatus, económico, no estatus, un buen poder adquisitivo, porque vamos a vivir en el futuro, ya sea, uno, eh, de lujos, o sea, en lujos. 2, cómodamente, o Mm, 3, en la caridad. claro, ¿Cuál quieres tú? Si quieres seguir manteniendo tu calidad de vida como actual, en el futuro, en la vejez, digámoslo así, pues sí, sí te lo recomiendo que ahorres así. Si de repente dices: "No, en la vejez yo no voy a necesitar nada y demás", pues ahorra, quédate con tu 15% ahorrando a largo plazo para tu retiro, ¿no? okey. Pero si quieres, te digo, mantener un estilo como de calidad de vida al que tenías antes de dejar de laborar o de generar económicamente, pues sí, ahorrar o generar activos. ¿Qué Ujú. me refiero con activos? Lo mismo, inversiones, negocios, este, que te dejen en un futuro, ¿sí? 25% aproximadamente. Y el último 10, ¿Mm? ese 10, ¿hacia dónde se nos va? Ese 10 es antes de las inversiones, que es tu plan de ahorro para el retiro, tu PPR, que es deducible de impuestos. Eso te va a ayudar muchísimo. Tu plan personal para el retiro es hasta los generalmente hasta los 65 años, pero existen por otros artículos, el de la Ley 93, que después de los 60 puedes retirar tu dinero libre de impuestos, ¿no? Ahí es sentarte con un asesor que te indique cuál es el mejor para ti, ¿no? Okey. Aparte el tema del Afore, eso del Afore, pues, si la tienes, qué bueno, pero, pues Si no, ya no inviértame, que se lo están robando, por favor. Sí, o sea, sí. no sé, pero yo ya ahí tengo un dinero en el Afore que tengo Sí, no, cara la vas a pasándose. no te preocupes, es tuyo. Ajá. Okey, bueno, Mm. y ahora registro de gastos. Este es un nuevo concepto que realmente antes de entrar a este podcast me puse a investigar justo sobre finanzas personales, qué onda con el presupuesto y demás, pero registro de gastos nunca lo había escuchado o no lo escuché en ninguno de los podcasts. Ujú. ¿Qué es este registro de gastos? Pues, imagínate que tú estás en una empresa, ¿no? O sea, que creas tu negocio y y de repente dices: "A ver, yo proyecto que en el año voy a recibir de tantas ventas o de ingresos esto, y voy a gastar en esto, en sueldos, en plumas, en el Internet, todo esto", ¿no? Eso es lo que tú presupuestas que vas a gastar, eso es lo que tú te imaginas que vas a gastar.
Y entonces asignas un presupuesto para el área de marketing, asignas un presupuesto para el área de TI, para los muebles y todo eso, ¿estás de acuerdo? Pero ya con la marcha, pues suceden cosas que no esperabas. Ah, caray, que donde estábamos rentando, este, s lo clausuraron, ¿no? En las oficinas, por ejemplo, en las oficinas lo clausuraron por algo, y entonces es fondo de emergencia. Suceden cosas que no esperabas, o que no te dabas cuenta que ibas a tener de gastos fijos o variables, y que son necesarios. Entonces, la diferencia de presupuesto a registro de gastos es el presupuesto, lo que estás esperando que va a pasar, y registro de gastos, lo que pasó, más bien registro de ingresos y gastos, lo que realmente pasó. Puede ser que no te esperabas un bono, por parte de tu empleo y, mira, otro ingreso. Entonces, ya estás registrando lo que realmente pasó. Yo creo que es más importante el registro de ingresos y gastos que el presupuesto, porque así te das cuenta de lo que está sucediendo realmente en tu empresa llamada tú, sí, llamado Carlos, y así ya vas viendo y puedes planear, puedes corregir, puedes medir cuánto tiempo te va a alcanzar para comprarte tu casa, tu auto, y es realmente lo que está pasando día a día. Entonces, eh, tú me dices, por ejemplo, es que empecé mi presupuesto, lo hice hace un año, pero no lo seguí, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, real pasa. Yo lo abrí a los 29 y lo he abierto, o sea, lo he vuelto a seleccionar el archivo, yo creo que un par de veces. Ujú, Em, pero en este momento de la vida, o sea, si me preguntas, o sea, real, desde el cuánto estás ganando, cuánto estás gastando, cuánto se va a entretenimiento, cuánto se va a cada una de estas cosas, no tengo idea. O sea, yo no tengo ajá. un registro de esos gastos de absolutamente nada. Y seguramente muchos de los que nos escuchan están en la misma parte, porque además estamos en un país en el que, como lo decíamos al inicio, nadie nunca nos enseñó, ¿no? Sí, O sea, lo más cercano que teníamos a llevar un presupuesto, finanzas y demás, era tal vez nuestras mamás, ¿no? Creo sí, que las amas de casa son buenísimas para esas cosas, administrando. pero nosotros no. O sea, a mí ya no me tocó, ¿no? Oye, ¿y no veías a tu mamá haciendo como, qué haces? Y viendo siempre, o sea, los recibos y cuentas y sumando. A mí sí me No, porque, tocó. porque además, en privilegiado, debo de decirlo, mis papás se dedicaban a tiendas de abarrotes y Okey, okey. farmacéuticos. Ujú. Entonces, este presupuesto y registro de gastos, pues realmente era nulo, no existía. Mm, ¿No? De repente los veíamos ahí haciendo cuentas, de repente era como, ay, tenemos un proyecto, pues vamos a ver cuánto vamos a gastar y demás. Y es como lo que yo tenía de escuela sobre sí, finanzas personales, sí, ¿no? Corte A, pues ya te enfrentas a la vida real y dices, ¿qué estoy haciendo? sí, ¿No? Y sí. más como en esta vida de trabajador independiente, ¿no? En la que si trabajas, ganas, si no trabajas, no ganas, y todo depende de cuántas esfuerzo le pongas Ujú. para el número que te va a dar, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, sí está como muy, muy variable todo este asunto. Y eso es otro tema, porque muchas personas, cuando tienen su negocio propio, no sa es bien difícil separar el negocio propio a las finanzas personales. De hecho, lo primero que llevan la misma tarjeta de crédito para el negocio o tarjeta de débito para el negocio y sus cosas personales. Ahí lo primerito que les recomiendo hacer es sacar una tarjeta para el negocio y una personal para que sepas separar las finanzas del negocio. Entonces incluso te pagas una misma nómina, o sea, una misma nómina, si es que alcanza, porque cuando emprendes no hay el principio, y separarlo de, bueno, me estoy pagando una nómina como si fuera trabajador de mi empresa y saberla separar, ¿no? Eso también es importante, pero ese es otro tema de ya finanzas, empresariales o para Claro. pymes y demás. Entonces, el registro de gastos lo hacemos todos los días. No, no, se vuelve pesado. Seamos, buena pregunta, porque seamos honestos.
Es como hacer ejercicio todos los días. Estás motivado una semana, un mes, 2 meses y ¡fum!, se te va y otra vez, ¿no? Es como el tema de la nutrición. Sí se puede volver hábito, pero no lo tienes que hacer diario. Ahí va un tip, una recomendación, ¿qué es lo que yo hago? Creo mi grupo de WhatsApp conmigo mismo, conmigo, conmigo, Solo con mi conmigo soledad. mismo. Ujú. Y le pongo un nombre de grupo gastos. Y entonces yo ya solamente meto los gastos que tengo en efectivo. Los demás, pues ya sé que salen en mi estado de cuenta de la tarjeta de débito o de crédito. Que tampoco no muchos leemos, ¿eh? O sea, yo, por Sí. ejemplo, mi tarjeta de débito. Ay, no, bueno, aquí mis finanzas son un desastre. Pero bueno, mi tarjeta de débito me llegan los estados de cuenta y Ajá. nunca los he abierto. O sea, Sí. nunca la. Digo, hace muchos años los abría, pero ahorita tiene como 2 años que no los abro. Y hay Ujú. gastos que no recordabas que tenías, plataformas. Hay un meme que estaba viendo que en Apple les cobran 99 pesos de algo. ¿De qué? No dice, no se dice de qué es. No sé si sea real o no, pero 99 pesos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero qué ofreces? Nada. O sea, entonces debe de haber muchísimos gastos ahí que están registrados, domiciliados, que no los recordamos. Pero bueno, es importante. Entonces, yo lo que hago con el WhatsApp y voy corriendo y pago los tacos o pago el estacionamiento, nada más digo 100 pesos estacionamiento, tal cosa, ¿no? Y ya me siento una vez al mes y bajo todos mis gastos en un Excel y mis ingresos, ¿no? Los que tuve en efectivo, pues ya los tomo como los meto en el mensaje de voz y los demás, estados de cuenta y los vamos bajando. Entonces, una vez al mes, ya después se lo puede hacer cada vez, cada 3 meses. Obviamente se vuelve como más Más, laborioso, entre ajá. más lo dejes pasar, pero un fin de semana que te sientes una vez al mes, al inicio de mes o en tus cortes de tarjeta que sepas, bajar tus gastos y así ya vas a poder llevar un registro. No sé si me puedo echar un comercial, Sí, sí, sí. pero es lo que ya nosotros hacemos en el despacho. Mucha gente no tiene el tiempo, muchos por flojera, muchos por tiempo, pero nosotros lo que hacemos con los clientes es nos dan sus estados de cuenta y nosotros les llevamos ese Excel personal, les recomendamos, algunos tienen deudas, les ayudamos a salir de deudas con objetivos, otros ya empiezan a construir su patrimonio y entonces les llevamos ese Excel durante un periodo de tiempo largo, pero cada mes les entregamos su reporte. Además, es lo que tienes que hacer, sentarte cada mes a revisar tus finanzas personales. Y es algo que no muchos hacemos. O sea, real, no muchas personas lo saben. No tienen ni idea de cuánto dinero tienen en el banco, si es que lo tienen, Sí, ¿no? Si están invirtiendo, si están ahorrando, si están. Porque además el ahorro también es todo un tema. O sea, el sí. ahorro. Vivimos en un país en el que estamos al día a día, Ujú. ¿no? Muchas personas no pueden ahorrar o ahorran o comen. Sí, Entonces, em, en esos casos, ¿cómo le pueden hacer las personas? sí. ¿No? O sea, si tienen un presupuesto, ¿cómo le pueden hacer para comenzar a ahorrar aunque sea un poquito? Híjole, ahí sí viene otra parte bien difícil, porque sí, a ver, el costo de vida, ayer estaba comiendo con mi familia el domingo y me encontré una carta de mi papá cuando estaba en los 79, los 80, y hacen una constancia de cuánto ganaba, ¿no? De que ganaba mensualmente cierta cantidad, vamos a poner 30,000 pesos mensuales, ¿no? Pero ¿cuánto te costaba una casa? No lo pudimos encontrar, pero nos dimos cuenta que el salario mínimo estaba en 27 pesos por ahí y Ujú. te tardabas en comprar una casa 2 años, 11 meses. 2 años, 11 meses. Ahorita, te tardas 20 años aproximadamente en comprar una casa comparando el salario mínimo y demás. Entonces, sí hay sueldos que no te alcanzan ni para ahorrar, o sea, vives al día. Y Ujú. cualquier tema de emergencia, si no tienes fondo de ahorro de emergencia, te puede tirar a la pobreza, endeudarte, ¿no? Que ese tema de las deudas es súper importante. Eh, entonces, ahí sí es saber cómo puedo generar una segunda fuente de ingreso.
o cambiar la primera si no te está dejando para ahorrar, porque con clientes que me dicen: "Es que Álvaro, mm, son estos gastos y sus gastos son básicos", ¿no? Y nada para ahorrar ni para fondo de emergencia. Entonces ahí sí es, okey, a ver, ¿cómo hago para generar más? Pero solo en esos casos, porque hay gente que gana 100,000 pesos y ahorra nada, o están más endeudados, y hay gente que ahorra 20 que gana 20,000 pesos, 15,000 pesos, que me ha tocado, y ahorran, el doble, o sea, ahorran la mitad de su sueldo porque tienen la oportunidad, ¿no? Entonces, pues, no es cuánto, no todo se arregla con ganar más, sino administrarte mejor, salvo esos casos que sí, ya los gastos fijos solamente lo cubre tu sueldo, ahí sí es ganar más. Sí, además es que, ¿sabes qué pasa? Que, Ujú. bueno, no sé si a todos, pero a muchos, que mientras más ganamos, más gastamos, Sí, ¿no? Y vamos adquiriendo cosas que tal sí, vez hace 10 años que ganaba 5 veces menos, no sí, hubiera tenido. Entonces, te vas acostumbrando a ciertos lujos, a ciertas cosas, a ciertas, sí, a ciertos gastos que antes no tenías. Y entonces, si antes ganabas 10 y te alcanzaba y ahora ganas 100 y ya no te alcanza, pues, ¿qué es lo que está sucediendo ahí, sí, no? Mencionaste un concepto bien padre que es deuda. sí. ¿Qué pasa con esta deuda? ¿Cómo la vamos trabajando con los porcentajes que ya nos diste? Uy, esa deuda, eh, yo lo explico, bueno, un consejo antes de entrar a deuda, hablando del tema anterior, y les digo una frase que es: "Me tardé 3 años en buscar el ascenso deseado y a su sueldo, y me tardé 3 meses en acostumbrarse a su sueldo". Y entonces, ahí la recomendación es: no subas tu calidad de vida, quédate con la calidad de vida que tienes, y lo que sube es tu ahorro, tus activos, generan, o sea, ponlo a ahorrar, ¿no? Quédate con la misma calidad de vida, pero pon más a tus activos que te ayuden a generar una libertad financiera más pronto. Pero bueno, eso es importante que lo veamos antes de que nos quemen las manos con esa subida de Ujú. aumento, ¿no? Antes de que se compren el iPhone nuevo y luego se endeuden. Sí, justo. Eh, en tema de deudas, hay 2 temas, hay 2 clases de deudas: deudas buenas Ujú. y deudas malas. ¿Cómo definimos cada una? Excelente. A ver, las deudas malas, voy a empezar a poner ejemplos. Las deudas malas es la que no te va a dejar algo en el futuro, las Ujú. que son gastos innecesarios que, en lugar de sumarte, te van a restar. Por ejemplo, este, existen deudas, que son el tema de para aparentar algo que no El iPhone. eres. Ahí está, el iPhone es una de esas deudas malas. Si tú sacaste el iPhone, el Coppel, a 58 meses, esa es una deuda mala, Sí, porque ¿no? luego se va Sí. a depreciar, o sea, como los autos se deprecian, no te va a dejar nada, sino más deudas. Incluso vas a pagar, si lo sacaste a meses, tal vez con intereses, vas a pagar intereses y demás. O sea, los meses, el tema de esas deudas, otro ejemplo que pongo, el tema de las festividades. Eh, y eso generalmente es, creo que para pertenecer a un nivel socioeconómico en el cual tal vez no somos, este, no somos, o queremos pertenecer. Por ejemplo, oye, es que veo que mis amigos se compran las chamarra tal, ¿no? Que está de moda, los tenis que valen quién sabe cuánto dinero de pesos, que lo justifican con que se pueden, apreciar, ¿no? No lo sé, la verdad no le sé de tenis, pero es para pertenecer a un mundo, para tener un nivel de aceptación muchísimas veces. El tema de las bodas, cuando se gastan millones de pesos para disfrutar una noche donde tal vez sean personas que no las vuelvas a ver en tu vida y te endeudas 5 años, tal vez 5 años, en lugar de, pues, poder construir algo con ese tema, ¿no? Tema de las vacaciones. A ver, las vacaciones, sí, viajar, pues sí lo podemos ver como un tema de inversión,
y lo dice un experto, o sea, vas a viajar para traer conocimiento y ver qué puedes tú hacer aquí, ¿no? Generar experiencia. De una u otra forma no es tan revisable de cuánto retorno de inversión tiene. Solamente tú si puedes aplicar un esquema de negocio que lo viste en Europa y lo puedes traer acá, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Pero todas esas deudas lo único que hacen es de que te van a atrasar a alcanzar esa libertad financiera, no te van a tener un retorno de inversión. Y la mayoría de las veces es por falta tal vez de autoestima, de no saber qué objetivos tienes y de querer pertenecer a una comunidad en la cual tal vez no formas parte, ¿me explico? Por el tema de pertenecer. A eso es lo que yo le llamo, o lo que le llamamos nosotros deudas malas, deudas que te van a atrasar a alcanzar la libertad financiera. Ahora, viene la deuda buena. Y me hiciste también una pregunta, ¿en qué momento tener esas deudas, ¿no? Y esas deudas buenas son cosas que te van a ayudar a alcanzar esa libertad financiera más rápido, a potenciarla. ¿Sí me explico? Yo siempre acabo de decir que la educación es una deuda buena, ¿no? Y un ejemplo muy práctico puede ser la carrera que vas a estudiar, ¿no? Tú ya puedes saber, a ver, quiero estudiar veterinaria, ¿no? Y hay una tabla que te dicen, los rangos salariales cuando sales de estudiar veterinaria. Entonces, la carrera me cuesta X cantidad, entonces yo pido un crédito, ajá, para poder financiarme la universidad y que la termine de pagar una vez graduado, por ejemplo, ¿no? Y me va a tardar 4 años en pagarla, otros 4 años en pagarla. Pero de ahí a allá me va a dejar tanto dinero. ¿Sí me explico? Entonces, eso puede ser una deuda buena, saber invertir en ti en el tema de la educación. Otra deuda buena, por ejemplo, yo lo pongo, puse un negocio, un mini súper, hablando de los mini súper de tu familia, dices, a ver, eh, este, estas deudas buenas, en lugar de ocupar dinero de mi propio capital, ¿sí? En lugar de yo tengo, y es un ejemplo claro, ¿no? Que aquí vamos a decir marca de Barcel, me dice, tengo 3,000 pesos para llenar el estante de papas, ¿sí? Y, y el señor me dice, oye, ¿no quieres un crédito? Y yo, ¿de cuánto? Me dice, de 3 pesos mensuales. Y yo, ¿3 pesos mensuales? Es un crédito bajísimo, bajísimo, o sea, es un interés bajísimo. Entonces, claro, o sea, sí lo quiero porque el producto se vende y yo lo paga el cliente ese crédito y esos otros 3,000 pesos los pongo en otro tipo de mercancía. Ujú. Así te va a ayudar a alcanzar más rápido tener más capital. ¿Sí me explico? Porque los créditos son baratos, ¿sí? Otro ejemplo, y el último que aquí pongo, es en el tema de los inmuebles. Las grandes empresas ocupan los créditos puentes. ¿Qué son estos créditos puentes? Personas que tienen el capital, que tienen los millones para construir el mismo edificio, pero prefieren pedir un crédito que generalmente son muy bajos, un crédito a las instituciones bancarias que por ser clientes frecuentes y fuertes, les dan créditos a muy bajo interés y vamos a poner que te lo dan a 6% de interés, ¿no? Y esos millones que tú tienes, pues mejor los pones a trabajar en otra cosa. Tú tienes el dinero para pagar, pero los pones a trabajar en un fondo de inversión que te dé el 10%. Construyes el edificio y aparte tienes otro capital que se está invirtiendo. Esas son deudas buenas. Esas son deudas buenas. Pero lo confundimos, ¿no? Lo confundimos. ¿Por qué crees que las tarjetas de crédito departamentales son las que más interés, costo anual total, el CAT, los que más intereses tienes? O sea, más interés te cobran. Te cobran como hasta el 80%, dependiendo de la tarjeta. Las de Palacio, de Hierro, Liverpool, esas, te cobran a 80 y tantos%. Sí, ojo, solo si es que no las llegas a pagar. Porque con esas que compras, pues tenis, ropa, artículos que no necesitas para invertir, ¿sí me Ujú. explico? En cambio, si compras, si tienes los créditos
de hipotecas, pues son muchísimo más baratos, pues porque son algo más seguro, ya tienen algo más, con más valor que tienes en garantía, pues. Entonces, la deuda buena, yo les digo que la utilicen cuando ya tienen el tema de sus gastos fijos bien cubiertos, de su fondo de ahorro de emergencia, su plan personal de retiro y ya tienen una inversión por ahí, ¿no? O sea, ya tienen esa parte de bien diversificado su dinero. Ahora sí podemos utilizar la deuda para generarnos más activos, ¿sí? Okey. Okey, entonces, ya nos aclaraste deudas Sí. y ahora, ya casi nos vamos, Okey, pero okey. antes de Yo ya me irnos explayé aquí bien emocionado. no, 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 antes de irnos viene la pregunta, y creo que es la más importante de todo lo que hemos visto. Ya tenemos presupuesto, Sí, tenemos registro de registro de gasto y tenemos deuda, porque aparte mexicanos que sí compran en Coppel, sí tienen deuda y Sí, sí, seguramente es una sí. deuda mala. Y ojo, no estamos criticando a nadie, pero Coppel patrocínanos. Pues hay una deuda ahí. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos estos tres números y cómo Ujú. comenzamos a trabajar para alcanzar esta libertad financiera y poner todo en orden? Pues ya vas o sea, ya solito se va a ir dando. O sea, lo siguiente sería ya tienes un capital, saber dónde ponerlo a trabajar. Si ya tienes tu registro de gastos, ya tienes tu fondo de ahorro de emergencia, después crearte tu plan personal de retiro. eh, es importantísimo tener los 4 pilares, eh, antes de empezar a invertir. De hecho, va junto con el fondo de ahorro de emergencias. Tu seguro de gastos médicos Que mayores. tampoco no tenemos, ¿no? O sea, todos nos decimos, no sé qué porcentaje en México realmente Muy tiene un poco. seguro de gastos médicos. Sí, Inclusive, ya ni 8%. siquiera uno de gastos mayores, uno de gobierno, no sé cuántos realmente estén Seguro cubiertos. social. Ujú, Sí, sí, sí. Sí, ese dato no lo recuerdo. Gastos médicos mayores privado es muy baja la población que tiene uno. No recuerdo si de 8 a 10%. Obviamente por el tema, no todos no todo el sector económico es accesible a un seguro de gastos médicos mayores. Pero sí, justo, si no se tiene tener el tema del seguro social, ¿no? Por ejemplo. ujú. O sea, Porque después de que cumples 30 ya necesitas un seguro y eso desde es que un naces, hecho. desde que Sí, naces, totalmente. desde que naces necesitas un Ujú, seguro, porque no sabes o sea, el patrimonio, el capital no es para utilizarse en una emergencia. Todos tenemos un riesgo de salud, de accidente, todo, y eso nos puede destruir el patrimonio familiar. No sé si has visto en Facebook de que apoyo para el cáncer, hacemos ujú. esta rifa para poder apoyar el cáncer de mamá, de mi familiar, algo así, ¿no? Justamente porque no se tiene ese pilar súper importante. El tema de un fallecimiento, también un seguro de vida. ¿Cuántas personas se fueron y dejaron a sus familias, por ejemplo, en la pandemia, sin una estructura económica, ¿no? Más importante, el tema de incapacidad total y permanente, porque costamos más vivos sin generar que muertos. Entonces, que moridos, ¿no? Ujú. Ese es los tercero y el cuarto que ya lo hablamos, el fondo de ahorro para emergencias. Una vez que se tiene esos 4 pilares financieros, viene la parte de ahorrar para el retiro y después el tema, ya desde ahí ya tenemos que investigar en qué y con quién, en qué instrumento y demás, ya con expertos, ¿no? O nosotros ponernos a estudiar. La, la indicación es muy importante, no inviertas en algo que no conozcas. Ya cuando doy pláticas ahí en las universidades o en algún, oye Álvaro, por ejemplo, ¿en qué invierto? En cripto. Y luego todo el mundo pierde. ¿En qué invierto? Justo, ¿en qué Ujú. invierto? Cuando me preguntan eso es en ti mismo. Sí, ya sé que en mí mismo, ya no lo dijiste. Le digo, en ti mismo. ¿Por qué en ti mismo? Pues sí, en lo que pienses invertir, invierte en ti mismo. O sea, estudia en lo que quieres invertir y ver cómo funciona. Hay muchos demos
en las casas de bolsa, en criptomoneda, o sea, ya hasta hay varias aplicaciones como Mercado Libre que te enseñan un poquito simuladores, no sé si Mercado Libre lo tenga, pero de cómo invertir en criptos, ¿no? Y ahora sí, eso es especulación, pero saber en qué estás, no hay que jugarle al trader y demás, creyéndonos expertos, y también tener la cantidad que que digo, bueno, es como si fueras al casino y le voy a apostar a la ruleta al verde, ¿no? Al cero. Bueno, pero ese dinero ya lo estás echando a especular cuando tienes todo lo demás que mencionamos ya bien trabajado. Entonces ahí sí ya es el momento de ponerse a invertir en GBM, en Actinver, en Bursanet, en muchísimas aplicaciones, intermediarios, pero siempre, siempre estudiando y sabiendo qué es lo que vas a hacer. Y siempre con un Excel, siempre que nos Sí. digan el Excel, abran su Excel, no le tengan miedo. Al final del día son números, al Sí, final del día sumar o restar. no hay que tenerle miedo al dinero, Ajá. simplemente hay que saber manejarlo, hay que saber cuánto estamos ganando, cuánto gastamos, en qué se nos está yendo el dinero, porque al final del día también, o sea, puedes tener muchísimo dinero, pero si la mitad lo estás gastando en streaming y no estás disfrutando de ese streaming, entonces, ¿qué está Totalmente. sucediendo, no? Sí. Chequemos gastos hormigas, dejemos el café por ahí, háganselo en su casa, no pasa absolutamente nada. Dejemos de estar inventándonos, dejemos Sí. de andar de inventados ahí queriendo encajar con la sociedad, porque también creo Importantísimo. que es como súper importante y a muchos se les va luego la onda así, ¿no? Ujú. O sea, quieren y desean tanto encajar Sí. que se endeudan y al final del día no pueden. Y a muchos yo creo que nos pasa, justo hace rato que mencionabas la universidad, nos pasa en la universidad eso. Sí. A mí me ocurrió, o sea, saqué 10,000 tarjetas y las 10,000 tarjetas las dejé endeudadas Por y... 2. A mí Ajá, también, sí, a la sí, mala sí, nos sí, tocó total. aprender. Y entonces aprendes a la mala, ¿no? Y pues nada, abran su Excel, Ujú. contacten a Álvaro para que les pueda Si gustan, ayudar sí. con toda esta asesoría. ¿Dónde te encontramos, Álvaro? En Instagram y en TikTok, haz finanzas personales y página de internet donde están nuestros servicios, igual www.hazfinanzaspersonales.com. Pues ahí lo tienen. Entonces, si quieren asesoría, no duden en contactar a Álvaro. Álvaro, muchísimas gracias por haber Gracias. estado con nosotros. A ti, Carlo, muchísimas gracias, me siento muy a gusto. Gracias. Y gracias a todas y todos los que martes a martes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlo Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.